Muere Nicolás en Redondo Urbieta a los 95 años. Dicen las crónicas que por causa no determinada, bueno, suponemos que por causa de la propia edad y del agotamiento. Una vida plena, sabéis que nunca hemos sido socialistas, ni creo que nos convirtamos ya en semejante cosa de aquí al día de nuestra muerte, pero algún respeto podemos tener, no tanto por un partido que no lo ha merecido nunca, en mi opinión, y os lo he dicho aquí por pasiva, por activa y por perifrástica, pero sí por algunas personas o por algunos líderes o por algunas figuras históricas que han ido poblando ese proyecto que tanta muerte, que tanta miseria y que tanta destrucción en el último siglo y medio ha traído a España. Es un dato poco conocido que Nicolás Redondo pudo llegar a ser en 1973 el líder del Partido Socialista Obrero Español, que así se llamaba ya, así se llamó siempre, y no aquel jovencito sevillano prácticamente desconocido, cuyo nombre de clandestinidad era Isidoro, que era Felipe González Márquez, líder del clan sevillano, lo llamaban el clan de la tortilla, no por aquella famosa foto con Luis Yáñez Barnuevo, con Manuel Chávez, con Alfonso Guerra González, y que, bueno, pues gracias a la ayuda de los socialistas vascos, de los históricos socialistas vascos también, de Nicolás Redondo Urbieta, de los hermanos Mújica, de Enrique Mújica y de Fernando Mújica, pues pudieron finalmente imponerse a los madrileños, a Pablo Castellano, y arrebatarles el liderazgo de algo que sencillamente no existía, a un grupo de ancianos encabezados por un tal Rodolfo Llopis en la localidad francesa de Suresnes en 1973, donde celebran su congreso en la clandestinidad. La verdad es que el Partido Socialista jamás tuvo 143 años de historia. Decían los comunistas de la transición, liderados por Santiago Carrillo, que además de ser un asesino, dicen que era un cachondo en las distancias cortas, 40 años o 100 años de historia y 40 de vacaciones. Realmente 100 años de historia y 40 de inexistencia, porque la pura verdad es que el Partido Socialista Obrero Español, de aquellos ladrones y aquellos criminales, Negrín, Largo Caballero, Indalecio Prieto, que era un tío que entraba armado con una pistola en el Congreso de los Diputados, y tantos, pues pasó a la historia en 1939. Más de la mitad huyeron por la frontera francesa, se cayeron al mar por el puerto de Cartagena o escaparon a México o a otros países iberoamericanos, y el resto, los que se quedaron en España, se integraron tranquilamente en la Falange, porque a diferencia de los comunistas, los socialistas no eran tipos que destacaran históricamente ni hayan destacado jamás precisamente por su valentía y por su gallardía. Los comunistas, con los cuales tampoco tenemos nada que ver, tenían algunos arrestos más que aquellos socialistas. Por eso, la única oposición digna de tal nombre en el franquismo era la que encabezaban los comunistas, por un lado, que no en vano se llamaban el partido, sin más. Nadie decía en los tiempos del general Franco el Partido Comunista de España, decían el partido, porque era el único que había en la oposición, o los monárquicos, la otra oposición, absolutamente articulada y asentada y firme contra el régimen del general Franco de la época. En 1975, como se sabe, con el fallecimiento del que fuera 39 años jefe del Estado, a los americanos les da un parrús ante la posibilidad de que un punto tan importante geográficamente como la península ibérica pudiera quedar bajo la órbita soviética en aquel momento y quedar dominado por un partido comunista fuerte y potente, que lo era, mucho más potente que el Partido Socialista, y alientan y alimentan desde la propia Secretaría de Estado norteamericana, desde la CIA, con ingentes cantidades y recursos económicos y capital humano. Saben ustedes, abro un paréntesis, quiénes fueron los dos hermanos jovencitos de los primeros en obtener una beca Fulbright en Estados Unidos, que solo se la daban a gente muy principal, muy multimillonaria de la época o gente muy destacada. Pues los hermanos Solana Madariaga. Javier Solana Madariaga y Luis Solana Madariaga. Algunos de ellos dicen que además les dieron varios paseos por una localidad del estado de Virginia llamado Langley. Bueno, con muy pocos años, con 19, 20 o 21 años. Ya les iban preparando para lo que fue. Lo cierto y verdad es que el Partido Socialista Obrero Español, tal como lo conocemos hoy y tal como ya se conocía en 1982, no es más que una creación de la Secretaría de Estado norteamericana, como digo, y de la Fundación Olof Palme, el tipo aquel de la hucha que fue asesinado, el sueco aquel que regó también con ingentes cantidades de dinero a los felipistas o a los socialistas de la época, y por la fundación Willy Brandt.
el canciller alemán, que apadrinó también a Felipe González junto con Mario Soares y que le llevaron en volandas al poder en 1982, previa intervención de una sonada militar, que tampoco fue tal, sino un juego de inteligencia o de Estado Mayor, cocinado en los servicios de inteligencia, Felipe Sicilia sigue tomando notas, para que el Partido Socialista llegara cuanto antes al poder por las urnas. Esa es la historia del Partido Socialista, que, insisto, no ha tenido una liaison, una línea continua durante los 143 años, desde 1879, en que Pablo Iglesias el bueno, dicen, lo fundara. Realmente fueron 100 años, con los que hasta 1936, ¿cuántos son? 21 más 36, pues aproximadamente menos de 60 años, 57, 58 años, 40 de inexistencia absoluta y después una suerte de reedición. Todos los socialistas, que eran dignos de tal nombre durante aquellos 39 años, pasaron a ser falangistas. Se pusieron la camisa azul y se plegaron a las exigencias del régimen, porque si no, pues algunos fueron reprimidos en los primeros años, muchos menos de los que la historiografía moderna reconoce, y otros directamente eran condenados al ostracismo. Por eso los comunistas se iban al monte y los socialistas se integraban en la Falange. Nicolás Redondo Terreros, que en paz descanse, será recordado como un socialista cabal, como un hombre consecuente con sus principios, un sindicalista digno de tal nombre que le plantó tres huelgas generales al sátrapa de la época, a San Felipe González, la primera, la del 14 de diciembre de 1988, cuando los miembros del comité de empresa, que en aquella época eran trabajadores no vagos, inútiles y comegambas como los de ahora, y yo no he sido nunca sindicalista, pues a las 0 horas tiraron de regleta para abajo y enviaron a negro el control central de Prado del Rey, con lo cual, yéndose la televisión pública a negro, había comenzado la huelga general. Después le hizo otras dos al figura, habría que ver al tal Pepe Álvarez ahora el de los pañuelos fashion, a ver si tiene narices o tendría redaños para hacerle 1, 2 o 3 huelgas generales al figura. Habría que ver, le digo, en esa tesitura. Nicolás Redondo también pasó a la historia por su gallardía cuando en 1985 se negó a secundar perrunamente, con su escaño de diputado y su voto correspondiente, la oficialización de los contratos basura que trajo a este país Felipe González y Alfonso Guerra. Votó en contra de aquella reforma legal e inmediatamente se levantó, se largó del hemiciclo de la carrera de San Jerónimo y devolvió el acta de diputado. Felipe Sicilia, vete tomando nota. A ver qué tío hay con huevos, de los 120 que creo que formáis el grupo parlamentario, el Pepe Zaragoza, el otro, la otra y el otro, a ver quién tiene huevos de hacer lo mismo que hizo Nicolás Redondo. Y, en cambio, como no los tenéis, pues tragáis además a gusto y bien hasta el fondo, que a algunos os gusta, y votáis a favor de la eliminación de la sedición, a favor del alivio de penas de la malversación y a favor de lo que haya que votar, porque son 7.000 al mes que no los habéis visto juntos ni los veréis seguramente cuando cerréis vuestros días como parlamentarios en vuestra puñetera vida. Descanse en paz, gente, insisto, con la que no coincidimos ni un ápice ideológicamente, ni coincidiremos jamás con sus sucesores, pero que eran gente cabal, políticamente respetable y sobre todo humanamente gente honrada y que se vestía por los pies como Nicolás Redondo. Ojalá quedara un solo socialista decente, un solo socialista justo, o dos, como nos cuenta el Antiguo Testamento de Sodoma y Gomorra, para no perder definitivamente la fe en un partido del cual buena parte de la derecha papanatas sigue diciendo: no, si yo soy partidario de que siga habiendo un partido socialista fuerte como contrapeso al poder, pero eso sí, un partido socialista patriota. Vistas las cosas en los últimos años, yo no soy partidario y creo que no soy el único en este país. Hay millones de españoles que piensan como yo de que siga existiendo un partido socialista ni fuerte, ni débil, ni medio pensionista, porque el Partido Socialista se ha convertido en lo que ahora llaman una organización, bueno, pues, en fin, en algunos casos como el andaluz, delincuencial, que ha robado 3.000, 4.000 millones, aunque solamente se han podido probar 689, una organización sobre la cual, pues, pesa para siempre el baldón de haber creado un grupo criminal y terrorista desde las cloacas del Estado, desde el Palacio de la Moncloa, ya saben ustedes cuál fue, y muchas otras cuestiones muy poco honorables. Si el Partido Socialista desapareciera mañana, no pasaría absolutamente nada. Dicho lo cual, descanse en paz Nicolás Redondo Urbieta.